YPF se hunde 3,85 y por ejemplo la acción de Vista 5,90, la acción de Qualcomm 2,19, pocos verdes en el día de hoy y cuantiosas pérdidas para la mayoría de las cuentas comitentes. Vamos a meternos con nuestro primer tema, con un especialista, una eminencia en la economía de la Argentina. Orlando Ferreres está con nosotros. Orlando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Orlando, Todo te, bien. te lo pregunto abiertamente. Muchos creen que las retenciones es una buena noticia a la baja, otros creen que va a ser una dura pelea por la recaudación. ¿Era momento de bajar las retenciones, aunque sea de forma temporaria hasta junio? ¿Cómo estás viendo el panorama? Yo creo que sí, que era necesario bajarlas y ahora que no se podía esperar más porque ya estaba el sector agro con la caída de precios internacionales, con el dólar atrasado, con retenciones muy altas, en el caso de la soja 33%, y evidentemente tener que alquilar los campos, pagar la semilla, pagar los fertilizantes, herbicidas, pesticidas. Efectivamente había que hacerlo ahora. Está bien que se hace por unos meses, hasta el 30 de junio, después habrá que ver cómo seguirá, pero además para las economías regionales se eliminaron directamente las retenciones, ya quedaron eliminadas para siempre. O sea, es una buena línea la que se está siguiendo, yo creo. ¿Cómo se entiende, Orlando, eso? Porque se dice que las economías regionales se eliminaron para siempre, pero en realidad es el gobierno el que las puso, porque estaban eliminadas en anteriores gobiernos. ¿Por qué un gobierno toma una decisión contraria a lo que el país necesita? Porque si para unos las economías regionales no tenían impuesto y para otros sí, ¿cuál es la verdad? ¿Es una cuestión recaudatoria? Es una cuestión recaudatoria, es decir, cuando no alcanza la plata, ni la deuda, ni la emisión del Banco Central, se apela a aumentar los impuestos, así como el caso de las retenciones, que prácticamente no tiene ningún sentido que alguien le cobre a alguien por exportar, cuando en realidad en todo el mundo es prácticamente al revés. Te dan dinero para poder exportar, acá cobramos y cobramos carísimo. Me parece que es un error de concepto y habría que tomarlo en cuenta para el futuro, para que no vuelva a ocurrir un poco como vos decís, a ver si ahora ocurre de nuevo que los aumentan cuando venga algún cambio de tendencia en lo fiscal, ¿no? Claro, porque recordemos que, y esto es lo que a nosotros nos gusta comunicar, parece que la ideología no entiende de economía y a veces hay que hacer cuestiones de ideología inversa, pero es momento de hacerla. No es un gobierno malo por poner una retención o bueno por sacarla, pero me parece que hay una imagen hoy del gobierno de bajar las retenciones y la recaudación se va a resentir y por eso se necesita el acuerdo con el fondo, Orlando, o no. Bueno, un poco se necesita por esa baja de la recaudación de las retenciones, pero en general, como te veía, un superávit fiscal primario importante y superávit financiero bastante interesante, yo creo que eso se cubre con los superávit, así que no es tan importante obtener del fondo ese dinero, aunque sí es fundamental para poder sacar el cepo y olvidarse de ese problema de tener varias regulaciones en el tipo de cambio, ¿no? Porque eso no puede seguir todo el tiempo así. Esperemos que después de las elecciones el gobierno quiera ya tomar medidas concretas para no tener que seguir con eso del cepo, que es un control de cambios Claro. fundamental porque no deja entrar a nadie tampoco. ¿Por qué siempre se habló del tema de impuesto a las ganancias, de las exenciones a las retenciones de ganancias? Mucha gente se quejaba, sin embargo, no veo gente quejándose por esta baja en las retenciones al campo. ¿Tiene mejor marketing el campo que un trabajador? No, yo creo que es una especie de locura ponerle retenciones a un sector simplemente porque tiene cierta ventaja competitiva para ganar dinero
se le puede sacar también a través de las impuestos a las ganancias, pero esto de cobrarle una parte del precio como impuesto, las llamadas retenciones, evidentemente no tiene sentido y prácticamente no hay ningún país que lo haga. No sé si alguno lo hará muy raro, pero no lo hace nadie. Así que yo creo que oponerse a eso es imposible, porque es algo muy raro y que ocurre solamente en Argentina. Por lo tanto, no tiene mucho fundamento como para poder explicarlo varias veces. Cuando hablamos del acuerdo que puede llegar a venir del Fondo Monetario Internacional, se Sí. habló que era para reemplazar deuda, no es tomar nueva deuda. Es una especie de juego de palabras, es cambiar al acreedor, porque en realidad estoy tomando una deuda nueva para cancelar una antigua, pero que por ahí la exigencia no es tan inmediata. ¿Por qué se tomaría esta decisión, Orlando? Básicamente es una ventaja en cuanto a la tasa del Fondo Monetario Internacional, aunque nos cobran un plus por haber metido la pata en el pasado, igual es baja y por lo tanto conviene reemplazar deuda por deuda de costo menor, porque eso nos beneficia como país. O sea, yo creo que está bien lo que se hace y si se pudiera obtener dinero fresco, o sea, nueva deuda con tasa de interés más baja que la del mercado, yo creo que hay que hacerlo. No hay ninguna alternativa a no hacerlo. Así que para mí está bien. ¿Cuánto condiciona? Porque hablamos con muchos analistas y plantean que el pedido al Fondo Monetario Internacional tiene un cierto condicionamiento a los planes económicos que tienen que ejecutar los países, a saber lo que opina el Fondo Monetario, que no siempre aplica a diferentes países. Voy a las cosas puntuales como tasa real positiva en algún gobierno, en otro no, en uno recorte fiscal, en el otro no importa. O sea, digo, ¿cuánto te condiciona el Fondo Monetario Internacional como política económica? Yo siempre creo que el fondo cuando da dinero fresco para equilibrar el sector externo, pone una serie de condicionamientos que en algunos casos son el no tomar más deuda, en otros casos no devaluar o devaluar tanto el tipo de cambio oficial o todo el mercado, cuando hay tipo de cambio libre también, como es el caso de Argentina, y sobre todo lo que más exigen es equilibrio fiscal, o sea que no haya déficit ni primario, ni total, ni financiero, porque eso es lo que destruye el valor de la moneda y es lo que complica mucho la supervivencia de tasas de inflación bajas, que son la clave del gobierno actual, porque la gente tiene esperanza de que aguantando un poco más de tiempo vamos a estar saliendo de toda esta zona tan difícil de manejar como es la situación actual de la economía, que ya está saliendo de los pozos en los cuales había entrado, bajando la tasa de inflación. Nosotros calculamos que aún con la eliminación del cepo, este año 2025 tendríamos una inflación del 26% y a su vez el crecimiento del Producto Bruto Interno sería de 5%. O sea, va a ser un país con crecimiento económico y con reducción de la inflación, lo cual es muy favorable para las elecciones, para el gobierno. Ahora, es favorable, por supuesto, para las elecciones de medio término, pero este 5% de crecimiento del país, ¿va a ser muy sectorizado o lo va a sentir la gente en la calle y en su bolsillo? Bueno, yo creo que lo va a sentir la gente en el bolsillo, porque ahora va a aumentar en todos los sectores el salario real y las jubilaciones reales, o sea, comparadas con la inflación, sobre todo en las jubilaciones que se les aumenta por la inflación efectiva y después se compara contra la inflación pronosticada, que seguramente como va bajando va a ser menor. Lo mismo en el salario real, el que más está aumentando ahora es el salario de los informales, porque había bajado bastante en su momento, pero ahora está teniendo
una buena recuperación. O sea, el salario formal de aquellos que trabajan en forma ordenada y cobran aguinaldo, etcétera, yo creo que eso también va a seguir aumentando. Por lo tanto, esperamos que aumente el consumo privado y el consumo público posiblemente también, con lo cual, como la exportación va a crecer seguro, tanto por las exportaciones de granos y oleaginosos y carnes y otros productos de la parte pecuaria, también va a aumentar la exportación de petróleo que sale de vaca muerta Claro. en forma directa y también va a aumentar la exportación de minerales como el cobre, oro, plata. O sea que la parte de exportaciones está bastante cubierta, está bastante bien. Ahí te pregunto porque el mundo Trump o la era Trump viene con dos condiciones que yo creo que van a afectar hoy mucho a la Argentina y lo quiero discutir con vos. Si se termina el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania vuelve a producir a los niveles que producía antes, siendo uno de los principales productores de trigo. Por otro lado, la baja en el precio del petróleo, ¿cómo puede afectar a los intereses de la Argentina? Bueno, lo que dijo Trump es tratando de obtener rebajas de precios de alimentos y energía, sobre todo de que hay que bajar el precio del petróleo, lo cual complicaría Vaca Muerta en alguna medida. Pero también hay que recordar que dijo que la Reserva Federal tiene que bajar más rápido las tasas de interés, no puede seguir dudando al respecto, que ya tiene que hacer una reducción de las tasas de interés de mercado para que entonces los países con más dificultades financieras se encuentren con una tasa más baja. Yo creo que el caso de Argentina, donde puede perjudicar en algo la reducción del petróleo, del precio del petróleo, también está beneficiada por la baja de la tasa de interés, con lo cual saldríamos más o menos equilibrados. Bien. Orlando, gracias por estar con nosotros, como siempre, y traernos claridad sobre las dudas que se le presentan a mucha gente también cuando escucha hablar de economía. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por llamar, hasta Gran pronto. abrazo, Orlando Ferreres, economista. ¿Y qué va a traer la baja de tasas? Como te contamos la semana pasada, esta nueva medida para